Buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista. Nosotros somos integrantes del equipo y vamos a tratar el tema de psicoanálisis y educación. Mi nombre es Edith Barrón Sánchez y a continuación presentamos a las demás compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Alonso. Y mi nombre es Lilia Adriana Sobrado Campos. En esta ocasión vamos a entrevistar a la licenciada Irma Beatriz Hernández Escoto, quien es licenciada en Psicología, egresada de la UAM Xochimilco. También tiene una maestría en Psicoanálisis en el CIEP y desarrolla su labor profesional en el ámbito educativo en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Educación Especial, en un proyecto titulado Educación Sexual, Equidad de Género y Prevención de la Violencia y Abuso Sexual Infantil. También se desarrolla en el ámbito clínico, de manera privada y de manera pública. El objetivo o el propósito de esta entrevista es conocer la postura que tiene el psicoanálisis en el ámbito sexual y educativo, así como los retos que enfrenta en dichos ámbitos. Bueno, pues daremos inicio a nuestra entrevista con la licenciada Irma Beatriz. ¿Qué aportaciones hace la teoría psicoanalítica al estudio de género? Bien, creo que muchas aportaciones, de hecho, porque la teoría psicoanalítica se centra básicamente en una ruptura importante, diría yo una ruptura epistemológica, que sería dirigir la idea de la diferencia sexual desde la cuestión simbólica, la cuestión sexual, y no de la biología o la anatomía de los cuerpos. Esa sería básicamente una de las cuestiones que acentúan una postura muy importante dentro de este proceso. La teoría psicoanalítica, de hecho, rompe con muchos hitos de lo que sería la concepción de sujeto, y eso es algo importante porque los estudios de género, que tienen diferentes corrientes, se han basado del lado norteamericano, sobre todo, que es la que ha influenciado mucho en México, en la idea de que la anatomía es destino. Lo que nos plantea psicoanálisis precisamente es anatomía no es destino. Básicamente te puedo decir así como una de las grandes aportaciones. Otra de las preguntas que quisiéramos hacerte es, ¿cómo se entiende la diferencia sexual desde el psicoanálisis? Justamente es el punto clave donde entra a entenderse la perspectiva de género cuando se ubica con la teoría psicoanalítica como referencia. Una de las aportaciones que nos hace Sigmund Freud precisamente es el descubrimiento de la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, una serie de categorías que a una gente le podrían resultar como oscuras, pero precisamente si hay algo que hace diferente al humano del ser animal, digamos, sería precisamente que aparece la pulsión sexual. Nos trascendemos el instinto y nos ubicamos en una dimensión donde nuestro cuerpo toma una estructura con base en lo que sería el deseo sexual. La historia edípica está configurada por lo que es el deseo de los padres, en este caso de la madre, porque atraviesa su propia historia edípica. El hijo llega, nace con una idea de qué va a ser, niño o niña, y qué es lo que hace esa diferencia, precisamente la ausencia o presencia de un órgano, que ahorita diríamos que está no real, diríamos esto, la presencia o ausencia de un pene es lo que hace una gran diferencia. Freud nos explica de una manera muy interesante en lo que sería esta idea de la primacía del falo, que los niños tienen esta idea de que todos tenemos pene, todos tienen pene. En algún momento la diferencia se significa porque se perdió. Esta situación es muy interesante porque es lo que define la identidad sexual en el ser humano. Cómo se ubica el ser humano en esta relación tiene que ver cómo está configurada esta relación estructural del Edipo que atraviesa en función de las fantasías también que existe de parte de los padres. Hablo de los padres porque de alguna manera hay una relación también con un tercero. En esta relación madre-hijo está el padre, ¿sí? Esto es muy complejo, quisiera decírselos de una manera más sencilla, que sería este atravesamiento donde el niño llega, se dice ¿qué quiero que sea? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Precisamente uno dice cuando está en los cuneros, cuando vamos a visitar a una futura madre o ya madre, dice uno ¿qué fue? ¿No? ¿Y en qué nos fijamos? Precisamente en eso, ¿no? En el sexo.
Pero no nos quedamos solamente en eso, es decir, ¿qué queremos a nivel de ese sexo que va a tener este sujeto? Una postura precisamente estructural que se va a configurar con la historia que va a tener en la primera infancia la persona. Es muy importante esto porque la idea del rol de género es una idea más social, más cultural, y la idea desde lo que el psicoanálisis nos aporta es la identidad sexual en sí misma. Hay una diferencia en estos dos aspectos, a veces se confunden y se ven como discontinuas o como polares, ¿no? La identidad de género nos se refiere más a los imaginarios sociales, ¿verdad? A estas atribuciones que tenemos hacia cada uno de ellos, y la identidad sexual se refiere a cómo nos posicionamos a nivel de nuestro sexo, de que soy hombre, mujer y con qué me identifico con ello, ¿no? Hacia quién siento atracción sexual también. Pero eso se va dando en todo un proceso largo que va teniendo el ser humano desde que es niño, atraviesa la pubertad y llega a la madurez. Continuando con esto, entonces, ¿cómo podríamos decir que se define lo masculino y lo femenino desde esta perspectiva del psicoanálisis? Mira, atraviesa por diferentes etapas en Freud esta idea. En un principio se hablaba de que la niña era un pequeño varoncito, ¿sí? Después él va evolucionando en los 3 ensayos, que de hecho él no quiso publicar. Él decía que no estaba todavía, no era una obra publicable, que es donde empieza a definir esta interesante idea de que los seres humanos vivimos la sexualidad desde la primera infancia. No es hasta que aparece la pubertad o la adultez. Él, en este sentido, se oye como una persona muy revolucionaria en esta cuestión. Y la teoría de lo que sería la sexualidad infantil la va desarrollando a lo largo de toda su etapa de teorización y de clínica que trabaja, ¿no?, con sus pacientes. Curiosamente, fíjate, trabaja con sus histéricas y ahí descubre precisamente esta idea de qué pasa con el cuerpo, el lenguaje, el inconsciente, cómo se relaciona esto con el síntoma. Descubre precisamente en voy a ir con un poquito de ideas que te voy a ir encajando un poquito, ¿sí? Las histéricas tenían una serie de situaciones que estaban obedeciendo más a una orden de represión sexual, hacían síntoma, y las de la época de Freud, las victorianas, eran las muy famosas histéricas de conversión, que tenían alguna somatización en el cuerpo, pero algo que era muy interesante que él descubre es ¿cómo es posible que esta persona quede paralizada de esta zona del cuerpo? Neurológicamente era imposible, ¿sí? Descubre precisamente que el cuerpo era atravesado precisamente por el síntoma, por aquello que no se podía pronunciar, que estaba en el orden del inconsciente. Es entonces donde se descubre precisamente este paso del cuerpo, el cuerpo que es más allá de lo biológico, el cuerpo sexual. Esto lo va llevando en su propia clínica, con sus estudios, con los niños, con mujeres, con hombres, a darse cuenta que había una serie de fantasías ya desde la primera infancia y empieza a descubrir este orden de la sexualidad infantil. Y él descubre algo importantísimo en la teoría que es Edipo. Edipo viene a ser ese complejo que explica precisamente cómo vamos a llegar a esta sexuación y cómo vamos a hacer esta diferenciación femenino-masculino. En un principio, como yo te decía, se ubicaba a la niña como un pequeño varoncito. Va estudiando, va descubriendo más cosas y descubre algo interesante. Que la mujer, más que no, tiene su primer objeto amoroso, que es la madre, pero luego al darse cuenta en esta diferencia anatómica, cuando puede hacer una comparación accidental o no, con algún pariente, algún conocido, o puede observar esta diferencia anatómica de que, ¿por qué yo no tengo? Entonces empieza es como una situación que vive como de molestia, no sé cómo qué palabras decírselas, pero bueno, la niña se empieza a alejar de este primer objeto que es su madre y empieza a acercarse al padre buscando a ver si él la puede dotar de este objeto que en su narcisismo implica una pérdida, ¿sí? En el caso de los niños siempre es el mismo objeto y siempre es yo lo tengo, pero lo puedo perder, porque aparece el complejo de castración atravesando esto. La sexualidad masculina de alguna manera se dirime por estas polémicas inconscientes, porque son inconscientes, y define su virilidad del hombre en un momento que, bueno, primera infancia, luego el periodo de latencia, luego nuevamente en la pubertad, se vuelve a reactivar y ya se define con mayor precisión.
esta identidad masculina. En el caso de la mujer, atraviesa por diferentes cuestiones. Este cambio de objeto, la búsqueda del padre, y entonces en qué se convierte esta feminidad dichosa, este gran misterio que siempre dijo Freud, somos un continente negro, las mujeres. Sí. ¿En qué quiere una mujer? Se decía, ¿no? Sí, y es ahí donde está este misterio, donde decía, bueno, si el complejo de castración dice al hombre, no puede ser tu madre, y la aleja de la situación incestuosa, y en el caso de la niña es, el complejo de castración la avanza hacia el objeto incestuoso, es como que inverso el proceso, ¿no? Parecería como complejo esta cuestión, pero entonces lo que hace que la niña vaya diciendo, bueno, cese este deseo incestuoso es a la larga darse cuenta que esto, bueno, de alguna manera pues la ley atraviesa, no es posible que sea su padre el objeto incestuoso, el que la dote de este objeto, a través de qué, de algo bien interesante, traspola una cosa importante. El hijo se va a convertir en esa promesa de eso que no se tiene, el falo. Por eso se habla de falo en la teoría psicoanalítica. Para que esto tenga un poquito de mayor concreción para ustedes, les voy a hablar de un caso que tuve de una niña. Tenía 5 años. Es una niña que llega a la escuela y no hablaba muy poco, era una niña muy inhibida y me piden que si por favor la podía yo revisar qué tenía porque era tan introvertida, porque era tan antisocial. La maestra me pide pues una valoración, voy con la niña. De hecho la hice con todo el grupo de esta maestra, la maestra de preescolar. Y bueno, como protocolo que hay a veces en algunos momentos es trabajar con ciertas baterías, apliqué el Budenov. Pero algo que observé fue que la niña, el Budenov se basa en la figura humana, en este caso omite los brazos, y esto es algo que me llamó la atención. Ella al voltear a ver el dibujo de otro compañero se da cuenta y le dibuja los brazos. Como me doy cuenta de esta situación, después yo la llamo por aparte y le pido que me vuelva a hacer la figura humana. Y ahí vuelve a aparecer una figura humana sin brazos. Esto me llama mucho la atención. Esta pequeña se llamaba Javiera, y eso es algo que también me empieza como a hacer como un poco de ruido. Decir, bueno, algo me llama la atención de esta situación. Entrevisto a la madre y ya bajo las preguntas semidirigidas, donde yo tenía intención de saber cómo había sido este proceso de embarazo, de deseo de cómo se embarazó, qué intencionalidades había ahí de la madre, voy descubriendo en el proceso de la entrevista una serie de datos muy interesantes. Esta pequeña es la segunda del matrimonio, la primera es hija, esta hija es la segunda, pero la mayor es mujer también, y me dice la señora que ella tenía un deseo ferviente de que fuera un hijo varón. Cuando nace la primera hija lo tolera, dice, bueno, tuve una hija. Nace esta segunda pequeña y la señora se puso muy mal, se llevó inclusive se le fue la leche, no la quiso amamantar, tuvo una depresión posparto espantosa, no la quiso tocar por un par de meses, tuvo que estar cuidada por la abuela. Entonces este tipo de cosas me dio un dato muy interesante. Yo al preguntarle, señora, ¿pero por qué? No, es que yo quería que fuera varón, no que fuera niña. El papá se llamaba Javier. O sea, son datos en esta historia familiar que ya empiezan a configurar una fantasía de parte de la madre, pero sobre todo un problema ahí narcisístico de ella. En lo real, ella quería ver un pene, ¿sí? No era ya como se veía en la teoría freudiana que yo les explicaba hace rato, es decir, un hijo es el falo en primera instancia para la madre, como porque fue la promesa, aunque luego viene otra parte en donde esta feminidad tiene que estar también relacionada con no puedes reintegrar tu producto, lo tienes que dejar hacia afuera, no es tuyo, y entonces ahí viene lo que sería un momento donde se opera esta sanción hacia la mujer de que la mujer no puede reintegrar ese producto. Pero esta mujer, de alguna manera, no solo deseaba el falo en el sentido genérico del hijo, sino quería un sexo en particular, ¿sí? Aquí podemos ver una serie de situaciones donde podríamos aventurar estas cuestiones de qué podría ser el destino a nivel de la sexuación de esta pequeña. Esta situación de por qué no hablaba se fue dando también cuando fui conociendo más el caso de que la madre
no le sintió tanta culpa después, sintió un tremendo remordimiento inconsciente de esta violencia, este deseo mortífero de que mejor no te hubieras venido a este mundo, y lo convirtió en algo que es el otro lado de la moneda que también se toca mucho en psicoanálisis, en la moneda del odio y del amor, ¿sí? Lo convirtió en demasiado amor. Todo lo que ella quisiera, todo se lo daba. No la hacía hablar para nada, todo se lo daba. Esta niña no tenía palabra propia, es más, ya era su producto, la convierte en un objeto narcisístico para ella. Es aquí donde podemos ver precisamente esta idea de cómo la mujer asume esa feminidad. Puede ser de una manera fálica, ¿sí? Donde es precisamente que no obedece esta ley cultural y simbólica que es el hijo es una promesa, pero es una mentira también, ¿sí? Entonces el hijo no se va a quedar con la madre, va a tener que separarlo de sí y darle la opción de ser el hijo, del hijo de la cultura, ¿no? Aquí es donde aparece algo interesante. En la teoría psicoanalítica nos habla precisamente de la exogamia. Edipo tiene que ver con la necesidad de establecer una relación donde el ser humano no puede quedar integrado a la propia familia, tiene que ir hacia afuera, ¿sí? Y la única manera es teniendo prohibiciones, ir hacia afuera, ¿sí? Yo creo que esta parte es donde podemos encontrar esta cuestión precisamente de cómo esta feminidad está muy relacionada también con el rol materno en el sentido, digamos, de género, pero también identidad femenina en cómo esta cuestión de ser mujer también tiene que ver cómo jugó la castración la propia mujer, ¿sí? Creo que es ahí donde podemos encontrar esta situación y yo no vería como algo muy disímbolo hablar de identidad de género o identidad sexual, no son lo mismo, es lo único que les puedo decir. Yo lo vería como Lacan habla de la topología, como un continuo, ¿no? Algo que se está como de una manera siempre relacionando, anudando, desarrollando efectos especiales en lo que es la subjetividad del hombre y de la mujer, en lo que sería ser hombre o ser mujer. La siguiente pregunta ya va a ser dentro del ámbito de lo educativo, que también usted maneja muy bien, conoce muy bien, y sería, ¿cómo contribuye la teoría psicoanalítica al campo educativo? Bueno, de hecho, la teoría psicoanalítica, Freud dice algo interesante. En la educación es un quehacer imposible. Sí, ¿por qué es un quehacer imposible? Porque en realidad educar es algo difícil, es decir, ¿qué queremos de sujeto? ¿Qué queremos de persona? Si estamos hablando de modelar o de qué estamos hablando con la educación. De entrada, psicoanálisis y educación no se llevarían demasiado porque no es la intención de Freud ni el de psicoanálisis haber atravesado este campo disciplinar, pero sí contribuye mucho lo que se estudia de la teoría psicoanalítica a nivel del sujeto para entender este otro lado que es un niño al llegar a la escuela, ¿quién es? ¿Cómo llega? ¿Cuál es su historia familiar? ¿Quién es? De vida. Exactamente, toda esta historia de vida que hay detrás de él nos da una avanzada muy interesante porque es algo que decía Lacan interesante en esto. En alguno de sus seminarios dice que la ciencia forcluye al sujeto, es decir, no habla del sujeto, pero el sujeto que habla Lacan es el sujeto sexuado. Si algo no se habla en educación es del sujeto sexuado, ¿sí? Así es. ¿En qué sentido podría aportar? En mucho, porque Freud da muchas vetas de hablar del sujeto en el campo también de lo que sería la pulsión epistemofílica. Él menciona la idea de el interés de saber. La pulsión tiene diferentes destinos, objetos, lugares. El tiempo de sublimar, que sería dentro del proceso de la sexualidad infantil, el periodo de latencia, es ese periodo en donde el sujeto vuelca esta pulsión sexual hacia bienes culturales, objetos culturales. Es ahí donde se explica de una manera muy interesante por qué el niño que llega de preescolar a la primaria, por ejemplo, ya se comporta de otra manera. Nos puede dar a entender cómo nuestro pequeño, nuestro alumno, ¿sí? De todos los procesos, y mucho a la gente que está en la educación secundaria, que ya nos llegan nuestros puber, nuestros adolescentes, que empiezan a necesitar una orientación también de lo que sería el desarrollo de su sexualidad, qué significa también ser hombre, ser mujer, también en esa etapa sumamente importante. ¿Sí?
Y ahora con lo que estamos viviendo en este mundo actual de tanto abuso, de tanto mal manejo, de un manejo muy perverso, de una forma de abuso del adulto hacia el niño, Sí. pues también nos ha hecho muchas aportaciones el psicoanálisis respecto a esto, porque no podemos hablar como de una sexualidad desde el punto de vista biológico, necesitamos irlo llevando más allá y el psicoanálisis nos da esas aportaciones. Yo les puedo decir que el currículum de la SEP es un currículum que ubica una sexualidad de una manera muy biologista, ¿sí? Definitivamente. Sí nos da, según dicen, que por las competencias que también trabajan aptitudinal y que Sí, sí. yo digo que el hecho de ubicarlo en ciencias naturales, el terreno del conocimiento de la educación sexual ya nos dice una postura, todavía un poco de que pues somos seres biológicos y hay que conocer la anatomía, de acuerdo, eso es importante, pero también hay que saber qué pasa dentro del proceso de las fantasías, De como lo un humano. maestro que tiene un niño que por ejemplo tiene curiosidad sexual, no se espanta y lo cataloga de violador, de un niño perverso, o la niña que está queriendo conocer también. Los maestros también tienen unas concepciones muy retrógradas, Sí, sí. y si hay algo que nos puede aportar psicoanálisis es el entendimiento de la sexualidad infantil. También cómo reprimimos esa parte Así es. en la educación. Y aparte, otro punto importante sería cómo el educador también está viviendo esa parte. Claro. Educar a los niños, educar pues a los futuros adolescentes, cómo los estamos llevando de una etapa a otra. Igual sería interesante. En una anécdota divertida, cuando yo trabajaba mis cursos de educación sexual con maestros, una vez me dice una maestra, pues eso de la sexualidad a mí me da, no sé, como que me pone muy nerviosa, es algo que no quiero ni siquiera pensar. Y es más, dice, yo nada más de decir sexualidad me excito. Dice, no, pues sí señora, o sea, seguramente usted tiene muchas cosas que decir, ¿no? O sea, sí está el deseo ahí en todos los seres humanos, cómo lo apalabramos. Yo creo que en ese sentido, la perspectiva lacaniana de cómo decir el inconsciente se estructura como un lenguaje y cómo seguimos la vía del discurso, la palabra puesta en una serie de situaciones nos atraviesa a un sujeto específico, ¿no? Yo creo que es muy, muy complejo, es una pregunta bastante difícil de contestar, de hecho. Enigmático también decirlo, porque realmente son como dos cosas como de a veces de repente difíciles de concatenar. El proceso que además no es la intención hacer clínica analítica en una escuela, ¿verdad? No es la intención, pero la teoría como tal sí nos sirve mucho para entender a nuestros alumnos. Betty, y entonces, de acuerdo con esto, ¿cuáles crees tú que pueden ser los retos que enfrenta la teoría psicoanalítica en el campo educativo y en el campo de la sexualidad? Pues primero uno de los primeros retos es el tabú. Yo diría que el tabú y la cerrazón que existe de una cultura de doble moral que existe en nuestro país, sobre todo de que somos careta de una situación, decimos que somos personas con cierta moralidad y dejamos como que por otro lado la cuestión del placer sexual en el sentido general que trabajaba Freud, ¿no? Freud no decía, porque mucha gente dice pansexualista, no, él hablaba de que el ser humano busca el placer en general. Sexualidad es un concepto muy amplio, no se refería solamente a lo genital, esa es una parte, pero es todo lo que es tu cuerpo, es un gran hoyo que está lleno de posibilidades de introducir una relación con los objetos, ¿sí? Puede ser la mirada, puede ser lo que escuchas, puede ser... Y estas cuestiones a veces no se quieren ver dentro del terreno educativo. Tú cuando estás trabajando con los niños de educación física, estás haciendo que el niño tenga movimiento y que sienta placer por ello. Tú cuando estás trabajando educación artística, también estás trabajando esa parte agradable de la vista hacia el objeto, el trazo. Hay maneras de entender esta teoría que no sean así tan cerradas, y porque se malinterpreta la perspectiva psicoanalítica por esta idea, ¿no? Porque hay una cultura de doble moral. Ese es uno de los primeros como obstáculos. La otra es el diseño curricular mismo. El currículum que nosotros tenemos es un currículum de ciencias, de disciplinas, que no hablan de un sujeto del inconsciente, es un sujeto cognoscente, ese es el que se privilegia. El otro, pues por ahí se mencionará, o a lo mejor aparece, pero le parece al maestro en la vida cotidiana cuando está con los niños.
con los adolescentes, a ver este mocoso que me está haciendo estas cosas, está tomándose fotos, y ahorita que tienen todos estos medios de las redes sociales que se toman fotos de pornográficas, que hacen cosas que aparentemente no van, pero son producto precisamente de esa forma de silenciar y no palabrar el tema de la sexualidad dentro del campo educativo. El gran silencio que hay es uno de los grandes obstáculos, y te podría decir también dentro de ello esta manera de no concebir que la sexualidad tiene muchas facetas, muchas maneras, ¿no? Cuando hay casos que pasaban en nuestro proyecto de abuso sexual, por ejemplo, no, hombre, no tienen una idea de cómo movía cosas, ¿no? Porque cómo es posible que esto suceda. Aquí no, estas situaciones no pasan, se cierran, cuando son momentos muy importantes de hablar de prevención, de hablar con los muchachos, de hablar con los niños y empezarles a dar caminos de tu cuerpo tiene que ser respetado. Hay momentos en donde tú debes ejercer tu sexualidad en cierto lugar, en cierto momento, ¿sí? Y esos son los tabús precisamente con los que se topa la educación. ¿Te gustaría darnos algún otro comentario? ¿Algún comentario? Pues primero, muchas gracias por permitirme expresar estas palabras de alguien que yo admiro mucho, pues bueno, Freud, Lacan, todas estas líneas que me han también identificado a mí profesionalmente. Yo creo que es bien importante para ustedes en este diplomado que tengan muchas claridades, que revisen mucho más a fondo los textos, sobre todo para no confundir identidad sexual como símil de identidad de género. Yo creo que es algo que todavía sigue siendo muy misterioso y es digno de ser todavía investigado, porque no es lo mismo. Y aunque tengan muchas similitudes, identidad de género sí dice, hay que simbolizar la diferencia anatómica, pero ¿en qué se convierte? En cuestiones sociales. Género está metido o está estudiado dentro del campo por antropólogos, sociólogos, y hay gente muy interesante que hay que revisar, que tienen diferentes perspectivas, y hay quien dice que identidad sexual es igual a género, y yo creo que eso es un pequeño problema que hay que ir analizando y no lo confundan, es lo que yo nada más les diría. Pues queremos agradecer tu colaboración a nombre de todo el equipo, y qué bueno que nos pudiste dar un espacio en tu agenda para poderla realizar. Pues muchas gracias por esta oportunidad y que les vaya bien. Gracias. Que nos ponga 10. Que les ponga 10.